y estamos hablando sobre la valoración de la prueba en estas sesiones. Para avanzar y redondear y terminar el tema sobre la valoración de la prueba, el día de hoy voy a hablar, ya había mencionado de algún modo muy brevemente, sobre estas facultades discrecionales que tienen los operadores jurisdiccionales, y también hablaremos hoy sobre algunas pautas que establece, ¿no? Los estándares probatorios del sistema interamericano. Vamos a platicar de eso el día de hoy. Si ustedes me permiten, comenzaré con algunos, voy a redondear algunas ideas que comenté en la última sesión, bueno, que comenté desde la primera sesión con respecto a los criterios. Vean ustedes, miren, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece en el capítulo 10, perdón, artículo 22. Las resoluciones o sentencias que pronuncien respectivamente el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse constar por escrito y contendrán, fíjense, el resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. Esto en argumentación jurídica es como hacer la tópica del asunto, que es uno de los aspectos que debemos de considerar en la valoración de la prueba, tener un catálogo tópico. ¿Qué es qué es la tópica? Creo que esto tal vez no se ha explicado aquí y vale la pena explicarlo muy brevemente. La tópica es el inventario de los hechos, de los testimonios y de los indicios que pretenden ser considerados y valorados como prueba, ¿no? Bueno, no solamente los indicios, sino incluso los elementos que se presentan a modo de prueba. Y se recuerdan ustedes lo que hicimos el día de ayer, es como distinguir a partir de todo lo que tenemos reunido, distinguir como por casilleros. Cada instante debería ser considerado como una especie de casillero, ¿no? Entonces, una tópica o un inventario tópico es como hacer un catálogo o un extenso listado, como si fueran casilleros individuales, de todos los elementos, las afirmaciones y lo que está sosteniendo dentro de esto. Entonces, eso es hacer una tópica, pero lo que pide la sentencia es un resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. O sea, sintetizarlos, resumirlo, para que de esa manera se vea todos los elementos que están siendo considerados. Y luego dice en su apartado C, en su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y evaluación de las pruebas que resulten pertinentes. En su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y evaluación de las pruebas que resulten pertinentes. En esta parte, podemos considerar reglas de la lógica, máximas de la experiencia y lo que es la sana crítica. ¿Por qué decimos esto? Porque el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en el capítulo. Y precisamente, como ustedes podrán ver, estos elementos están en el apartado C. Todo el análisis de agravios se hace con estos elementos, con base en la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica. Entonces, como verán ustedes, para poder valorar una prueba hay que echar mano, sin duda alguna, de elementos de la argumentación o factores de la argumentación. Pero la argumentación solamente nos ayuda a darle forma o estructura a la valoración. La valoración propiamente la tenemos que realizar a partir de ciertas metodologías que ayer las comenté. Básicamente lo que hice fue tratar de aterrizar
la valoración, el ejercicio de la valoración, para luego introducirnos con estos elementos de la regla de la lógica, de la sana crítica de la experiencia. No pretendo dar una clase de lógica en este momento, porque la evaluación de la prueba, pues sí puede echar mano de las reglas de la lógica, pero un curso de lógica y explicar todas las formas lógicas que hay, pues podría llevarnos no solamente 3 sesiones, sino podría llevarnos todo un curso. ¿Por qué es esto? Porque a lo mejor ustedes piensan que la lógica solamente es colocar una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Pero verán ustedes, las reglas de la lógica no solamente son deductivas, que es como funciona un silogismo. Las reglas de la lógica también nos permiten entender situaciones concretas, particulares, que fue lo que platicamos el día de ayer, y lo que se puede inferir de una situación particular. Y también me gustaría señalarles que a veces pensamos que razonamos de una manera lógica, cuando en realidad, pues, nuestros planteamientos a veces no son lógicos del todo, ¿no? Yo no sé si aquí alguien haya tomado conmigo el diplomado de argumentación jurídica o el de lógica jurídica, pero les voy a poner un ejemplo de esto mismo. Si yo les preguntara, ¿cuál es el contrario sensu? ¿Cuál es el contrario sensu de tener derecho a votar? ¿Qué me contestarían? Les voy a dar 2 opciones. La primera, tener derecho a no votar o no tener derecho a votar. A ver, se los repito. ¿Cuál es el contrario sensu de tener derecho a votar? ¿Tener derecho a no votar o no tener derecho a votar? A ver, déjenme ponérselos de una manera gráfica para que no se confundan. A ver. A ver, no, ahorita les doy la palabra, nada más déjenme ponerles las opciones. Ahí está. A ver, Leticia Matías dice no tener derecho a votar. No tener derecho a votar. Okay, a ver. Aquí le estoy poniendo la pregunta en concreto. El contrario sensu de tener derecho a votar es no tener derecho a votar o tener derecho a no votar. A veces es más fácil si se pone por escrito. Bueno. A ver, aquí vimos entonces que las opiniones de José Rodrigo Mendoza y de Leticia es no tener derecho a votar. ¿Alguno de los dos nos podría explicar por qué es no tener derecho a votar y no tener derecho a no votar? Jorge Rodrigo o Leticia. Hola, buenos días a todos. Hola, Jorge Rodrigo. ¿Por qué dices que es no tener derecho a votar? Pues pues sería en la primera premisa que nos puso, bueno, el primer planteamiento es derecho a no votar. Pues sería que una ley que está negando el acceso de un derecho, ¿no? Sin embargo, pues la otra, no tener derecho a votar, me parece más lógica porque una norma nunca restringe un derecho. Esa es mi opinión. ¿Una norma no restringe un derecho? Bueno, de plano, los derechos sí tienen ciertos límites, pero una norma
nunca te dice no tienes derecho al derecho de petición. Ok, No sé. entonces, cuando la norma dice que solamente pueden votar los que tengan 18 años cumplidos, ¿ahí no se está restringiendo un derecho? Sí, claro, porque se viola el principio de universalidad. Ok, entonces los menores de edad también deberían de votar, en tu opinión. No, perdón. Bueno, a ver, aquí levantó la mano Ana Gabriela Ramírez y luego Elías González. A ver, Ana, sé que primero fue Elías, pero por cuestiones de igualdad de género vamos a darle oportunidad a Ana Gabriela que comente primero. Adelante, Ana Gabriela. Sí, doctor, muchas gracias. Buenos días a todos. Una disculpa por la cámara, pero tengo muchos problemas con mi internet. No te preocupes. Mi comentario va referido a la segunda opción, que es tener derecho a no votar. ¿Por qué? Porque la premisa es tener derecho a votar y hablamos de lo contrario a. Entonces, por ejemplo, mi ejemplo es poner otro suceso, ¿no? Por ejemplo, un niño está jugando. ¿Cuál es lo contrario? Que no esté jugando. Ok, ¿está jugando o no está O jugando? no esté jugando, Ese no exactamente. va al principio. Exacto. No sería lo contrario. En este ejemplo que estoy poniendo, no sería el niño está jugando y lo contrario para mí no sería el niño está en su casa. Aquí es o está jugando o no está jugando. Entonces, para mí en este ejemplo es o vota o tiene derecho a votar o no tiene derecho a votar. Ok, Esa sería mi participación, gracias. muchas gracias, Ana. Está usted con una afirmación, un argumento muy sólido. Elías González, usted levantó la mano también. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Eh, mi argumento va en el sentido de que lo contrario sería no tener derecho a votar, porque desde mi lógica, tener derecho a votar y tener derecho a no votar van en el mismo sentido. El derecho está reconocido para todas las personas y cada persona puede ejercer o no ejercer el derecho que tiene. Es decir, yo como ciudadano tengo derecho a ir, ejemplo, el próximo 10 de abril a participar en la revocación de mandato, pero también tengo derecho a no hacerlo. Luego, entonces, lo que sería contrario y o restrictivo sería el no tener derecho a votar, tal cual lo acaba de mencionar hace un par de segundos, cuando hablaba de los menores de 18 años, quienes no tienen derecho a votar porque pues no gozan aún de capacidad de ejercicio. Luego, entonces, desde mi óptica personal, sería lo contrario, no tener derecho a votar. Tú dirías que es no tener derecho a votar. Tú dices que es lo mismo, no tener derecho a votar que tener derecho a no votar. Sí, correcto. Ok. Bueno, fíjese que esto es lo que ocurre con el pensamiento de una manera coloquial, porque hacemos este tipo de inferencias. Pero si lo analizamos de una manera analítica, que de hecho la lógica lo que nos pide es meterlo todo de una manera analítica, eh, es como reducirlo a un lenguaje de control. La lógica es un lenguaje de control. Y quiero mostrarles que cuando hablamos de algo que es contrario, estamos negando algo. Cuando ustedes llevaron, si pasaron la secundaria, recordarán que tienen el signo de igual y de un lado pueden tener X. Y del otro lado, cuando pasa del otro lado del signo de igual, es no X. La negación en un lenguaje analítico es lo contrario. Lo que es contrario es lo que está del otro lado. Si algo es P, lo contrario es no P. Un poco siguiendo aquí lo que dice Ana Gabriela Ramírez es, ¿tienes fiebre o no tienes fiebre? Es un lenguaje analítico.
Si decimos, fíjense, y aquí quiero hacer una presión con Elías González. Elías, ¿es lo mismo tener derecho a no votar que no ejercer el derecho al voto? Creo que sí, porque asiste a lo mismo. Pero yo tengo derecho a hacerlo, sin embargo, tengo también la libertad de decidir ejercer el derecho o no. Pero ejercer el derecho o no es igual que tener el derecho a no hacerlo. Fíjate, tendrías entonces dos derechos, el derecho a hacerlo y el derecho a no hacerlo. Serían dos derechos, ¿cierto? Y Sí, fíjate que desde luego. en el caso de la Constitución, votar no solamente es un derecho, sino que es una Una obligación. obligación. Si tienes el derecho a votar, tienes la obligación de votar. Y puedes no ejercer tu derecho a votar, pero estarías fallando a la obligación. De acuerdo. Salvo que tuvieras el derecho a no votar. Pero Ok. si tuvieras el derecho a no votar, no importa la obligación. Sí, de acuerdo. Entonces, si tuvieras el derecho a no votar, sería una contradicción decir que tenemos una obligación de votar. Sí, es correcto. Después de esto que estamos platicando, ¿te parece que es lo mismo tener derecho a no votar que no ejercer el derecho a votar? No, no es lo mismo. Bien, muchas gracias, Elías. Esto es lo que quiero mostrarles que ocurre con el campo de la lógica. La lógica es un lenguaje de control que nos permite ver con mayor detalle este tipo de afirmaciones. Si ustedes me permiten. Si tuviera esta fórmula matemática, ¿no? P más Q más R, y preguntara qué es lo contrario a P más Q más R, pues como es la frase completa y está entre paréntesis, es la negación de P más Q más R. No es la negación de P, no es la negación de Q y no es la negación de R. Porque además dentro del paréntesis estamos hablando de toda la frase o toda la estructura. Entonces, si yo quitara los paréntesis, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero cuando estoy hablando de una frase, por ejemplo, el tener derecho a votar, es como si pusiera todos los elementos dentro de un paréntesis. ¿De acuerdo? Esto nos puede dar mucha claridad y la lógica lo que nos ayuda a hacer es precisamente tener este vocabulario de control, tener estas formas de control del lenguaje que nos permite considerar estos aspectos. Un par de ejemplos más sobre esto que estoy explicando. Y esto les puede explicar puede dar una buena razón. Les decía yo entonces que lo contrario es la negación de, en el campo de la lógica. Lo contrario a ser es no ser, lo contrario a P es no P. Lewis Carroll, que era un gran profesor de lógica matemática, escribió un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas y explicaba esto precisamente diciendo de esta manera: de los 365 días del año, uno es el día de tu cumpleaños, ¿no? Los otros, ¿de qué son días? Son días de no cumpleaños. O sea, cuando hablamos de lo que no es algo, estamos negando algo. Y esa es la consideración de lo que es un contrario. En un proceso, por ejemplo, en el proceso penal, buscamos un culpable o no culpable. Si ustedes ven las películas en Estados Unidos, dicen guilty or not guilty, ¿no? ¿Es culpable o no es culpable? No decimos culpable o inocente. E incluso en México no deberíamos considerar que si una persona es culpable o inocente en un proceso. No se puede hacer esto porque la presunción
¿no? La inocencia se presume, la presunción de inocencia se presume, se da. Entonces, en un proceso no le podemos preguntar a una persona si es culpable o inocente. La inocencia se presume. Más bien en un proceso vamos a ver si hay culpabilidad o no culpabilidad, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que ustedes podrán ver claramente que cuando alguien no es sentenciado o condenado o se le ordena cubrir una falla, es que no se le encontró culpable, no se le encontró responsable. Pero eso no quiere decir que sea inocente, ¿no? La inocencia siempre se presume, siempre se presume. Entonces, esto solamente es una pequeña muestra de lo que hace la lógica en el razonamiento jurídico y en el razonamiento jurisdiccional. Cuando una operadora o un operador jurisdiccional está trabajando en la ponderación, en la valoración de pruebas, pues tiene que seguir reglas de la lógica, ¿no? Si ya dividí todo por partes y tengo frase con un sentido, lo contrario a esa frase es negar esa frase. Y lo contrario a ese sentido es negar ese sentido. ¿Estuvo en la casilla a las 9:15 de la mañana? Sí. ¿Estuvo en la casilla a las 9:15 de la mañana? No. ¿Estuvo a las 9:15 de la mañana? ¿Llegó usted a la casilla a las 9:15 de la mañana? Bueno, sí, pero no me quedé. Ya llegué, luego ya me quedé más tiempo. No, a ver, ¿llegó o no llegó? Bueno, pasé, avisé que iba a llegar un poquito más tarde, pero sí llegué a las 9:15. O sea, sí llegué, pero no me quedé. Entonces no llegó. No, bueno, sí llegué y avisé, ¿no? Bueno, a ver, usted llegó a la casilla, pero no se quedó en la casilla. No, sí, porque ya yo llegué despuesito, pero sí llegué y avisé. O sea, sí fui puntual, ¿no? Este tipo de cosas que son desquiciantes, ¿no? Es si estuvo o no estuvo. Bueno, sí llegó y se fue. O sea, llegó y estuvo menos de un minuto, o estuvo un minuto, o estuvo 2 minutos, pero luego se fue. Es decir, entonces ya plantearíamos la pregunta de otra manera. ¿Se quedó en la casilla desde que llegó? No. O sea, llegó y se fue. Eso es una afirmación, ¿no? Sí llegó, sí llegó, pero se fue, sí se fue. Llegó a las 10 de la mañana. No, pero ya había llegado a las 9. Sí, pero luego regresó a las 10 de la mañana. Sí, llegué a las 10 de la mañana, pero ya había llegado antes, ¿no? ¿Se fijan cómo nos gusta evadir esas responsabilidades y esas ideas? Es como decir, bueno, sí, ya llegué, pero mi espíritu de una manera inmanente penetró en la casilla, aunque yo no estuviera ahí, ya había llegado y como que toqué con la varita mágica la casilla y ya podía abrirse, ¿no? Entonces, estas son las cosas que la lógica analiza. Estas son las cosas que la lógica analiza. Y cuando decimos que seguimos las reglas de la lógica, tenemos que analizar con este rigor lógico estas ideas. Para esto sirve la lógica. Verán ustedes que esto es precisamente lo que hace la lógica. Es un lenguaje analítico de control sobre las expresiones que nos permite definir tiempos y sentidos. Si les gusta este tema, pues ahora sí que les voy a vender. Tenemos un diplomado en lógica jurídica y en argumentación jurídica, donde estos temas se ven con mucho más detalle. Precisamente ayudan a agilizar la mente para resolver este tipo de asuntos y para auxiliarse en estas áreas. Bueno, ya una vez que platicamos de esto, esa es solamente un área de las lógicas. El otro aspecto que debe tomarse en cuenta, tal como lo señala aquí, pues es la sana crítica y las máximas de la experiencia. Las reglas de la lógica y de la sana, de la experiencia y de la sana crítica. ¿Qué es esto de la sana crítica y qué es esto de la experiencia? Lo mencionamos de alguna manera,
pero bueno, vamos a ver. Algunos autores, como Pietro Calamandrei, dice que las máximas de la experiencia poseídas son extraídas, perdón, del patrimonio intelectual de la conciencia pública. Él dice que son las máximas de la experiencia. A mí me parece que Pietro Calamandrei está haciendo una lectura de que las máximas de la experiencia es lo que la comunidad cree que son las cosas, ¿no? Dice, las máximas de la experiencia poseídas por él, por lo general, le servirán de premisa mayor para sus silogismos. Por ejemplo, la máxima de que la edad avanzada produce en general un debilitamiento de la memoria. Esto hoy en día esta afirmación de Calamandrei es políticamente incorrecta, porque el hecho de que una persona sea un adulto mayor no quiere decir que pues tenga una memoria débil. A veces en algunos asuntos tienen una memoria mucho más clara que otras personas o que otros jóvenes, ¿no? También con esa idea de las máximas de la experiencia, como lo piensa Calamandrei, uno pensaría, bueno, pero la gente de cierto sector social que consume drogas, pues también tiene daños de tipo de memoria. Entonces, esa es una máxima de la experiencia. Estereotipar y hacer premisas mayores con prejuicios en un proceso jurisdiccional, pues esto ya no se ve muy bien, ¿no? Entonces, esta idea de lo que tenía Calamandrei, pues también coincidía con lo que se hablaba Giambattista Vico, sobre que el sentido común era como una máxima de la experiencia y era lo que todo mundo creía como en una visión general. Decía Giambattista Vico que el sentido común, o lo que aquí llamaríamos máxima de la experiencia, sería la sabiduría vulgar de los pueblos, ¿no? Y Cicerón también dice eso. Pero fíjense que, por ejemplo, José Ortega y Gasset distingue muy bien lo que es una idea de una creencia. Dice que las ideas son pensamientos que nos ocurren y sabemos de alguien y de algo. Y las creencias son pensamientos que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Una creencia, por ejemplo, es que, por decirles algo, ¿no? Si yo fuera vegetariano, yo creo en ser vegetariano y trato de llevar una vida de vegetariano porque eso es lo que va con mis intereses. Pero si yo no fuera vegetariano y alguien me dijera que fuera vegetariano, bueno, pues eso para mí no es una creencia, ¿no? Eso para mí es una idea sobre la creencia de alguien más, ¿no? Este es un ensayo interesante de José Ortega y Gasset, lo pueden bajar de la red. Son escasas 10 paginitas, 5 hojas, y lo leen ustedes en 20 minutos. Es un texto muy interesante, muy ilustrativo. Friedrich Stein, en El conocimiento privado del juez, afirma que definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, presentes de la experiencia, son estas máximas de la experiencia. Fíjense, dice, definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos. Las máximas de la experiencia, como lo plantea Friedrich Stein, ¿no?, que me parece que es la manera más adecuada de considerarlo, es precisamente la experiencia acumulada que tenemos de haber revisado otros asuntos y hemos sacado como parámetros generales que nos sirven para contrastar, pero no quiere decir que lo sigamos de una manera tal cual literal a rajatabla, ¿no? Por eso lo llama como juicios hipotéticos generales, que aunque los sacamos de ciertos casos particulares, ya hemos como tomado esas pautas, ¿no? Por eso son procedentes de la experiencia. Y fíjense que, como lo dice, que se inducen, ¿no?, independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos. Esas pautas, esos criterios que saqué de una experiencia, los puedo aplicar a otra, siempre y cuando yo mismo lo contraste. Eso es lo que se llama
una máxima de la experiencia, no un prejuicio estereotipado social como lo que diría Calamandrei. Friedrich Stein me parece que incluso hoy en día es mucho más correcto. Eduardo J. Couture, perdón, dice normas de valor general sobre las máximas de la experiencia, normas de valor general independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie. Como verán, tanto Stein como Couture obtienen esta idea de la máxima de la experiencia como estas pautas de las que hablamos en la primera sesión. Entonces, tenemos estas pautas, pero no las aplicamos estadísticamente, como lo habíamos estado platicando, de una manera literal. O sea, no aplico lo que en la mayoría de los casos se me aplica, ¿no? O me ha resultado estadísticamente posible. Tengo que contrastar si en este caso nuevo particular vale la pena operar esta forma. Entonces, hasta este punto podríamos decir que tenemos más clara la idea de lo que es una máxima de la experiencia. A mí personalmente me gusta mucho utilizar esta afirmación de John Constable, que es un pintor paisajista, este es un autorretrato. En su Historia de la pintura de paisaje, es un texto que escribió, dice la siguiente afirmación: la pintura es una ciencia y los cuadros no son sino experimentos. John Constable me parece que nos da una pauta para explicar qué es una máxima de la experiencia. Yo les diría que la valoración de las pruebas o la operación de juzgar es una ciencia en la que cada proceso es un experimento. Cada proceso judicial, cada vez que se analizan y se valoran pruebas, es un experimento que nos va a llevar a consolidar una ciencia, que es la ciencia de juzgar. Y a mí me parece que esta consideración de que cada ensayo es un proceso, cada experimento cada proceso es un experimento, es igual que decir que tenemos estas máximas de la experiencia como estas pautas que podrían ir considerándose como reglas. En Estados Unidos, las resoluciones se convierten en precedentes y los precedentes generan reglas. Los precedentes generan reglas. Y precisamente en esa línea, pues es que estamos hablando de esta idea de lo que es las máximas de la experiencia, ¿no? Y nada más ya para terminar, estos elementos a partir de los cuales debe juzgar o debe proceder el operador jurisdiccional, me gustaría señalar lo que pensamos como sana crítica. La palabra crítica viene de, la palabra crisis viene de criba. La palabra crítica viene del griego crisis, que a su vez significa criba. Una criba es una coladera. Y colamos lo que es válido de lo que no es válido, lo que es pertinente de lo que no es pertinente. Entonces, una sana crítica nos permite distinguir una cosa de otra. Entonces, con esta idea, cuando hablamos que se debe de seguir una sana crítica, es distinguir las cosas que son posibles, coherentes y además son congruentes, y distinguirlas de las que no son coherentes ni son congruentes, y las que con lógica tienen sentido, y distinguir de las que no tienen sentido. Y también estas pautas, cuando hablo que hay que aplicarlas en contraste, es contrastar si el caso va con esta línea o esta máxima no va en este caso particular. Porque precisamente eso es lo que hace la sana crítica, distinguir qué es pertinente y qué no lo es para un caso, qué es posible y qué no lo es, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Sin ningún tipo de estereotipo, como lo pasaba con Calamandrei. Bueno, con esto vamos a terminar estas
partes o esta parte que son las facultades discrecionales del juzgador o de la juzgadora, en cuanto que opera con ello. El día de ayer ya hablamos de las pautas, que me parece que son esenciales, son muy importantes para ello. Y ahora vamos a explorar lo que son las máximas, bueno, más bien el estándar probatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que precisamente es producto de máximas de experiencia y pautas que se han tenido. No sé si hasta aquí, antes de entrar en esta dinámica, por lo que he explicado ahora y por lo que hemos estado explicando las dos sesiones anteriores, haya alguna duda o algún comentario que se quiera hacer, porque vamos a entrar en otra dinámica, no totalmente distinta, pero sí es otro apartado. No sé si queda claro, no sé si, de hecho, ya nadie me comentó esto ayer, no sé si estas pautas que platicamos el día de ayer, o estas divisiones de tiempos, expresiones de presente, les hayan sido útiles o les permitan contrastar o comparar cosas que se habían estado haciendo. Y les diría, si uno quisiera tener resultados diferentes, tendría que hacer cosas diferentes, ¿no? No puede uno tener resultados nuevos y mejores. Bueno, perdón. Vamos a pensar que se está haciendo un trabajo y se quisiera hacer mejor el trabajo. De la misma forma que se está haciendo, no va a generar más producto que lo que se está generando. Lo que sería buena idea es tal vez, si uno quiere resultados diferentes, tal vez requiere hacer cosas diferentes. Eso me parece que es como una regla de oro. Ahora, si eso diferente va a ser mejor, pues solamente hay una manera de saberlo, que es experimentándolo. Entonces, en este caso, en la medida que asimilen y acepten la práctica de estas pautas, haciendo estas cosas diferentes, tal vez pueden ustedes experimentar que el resultado de la evaluación de una prueba puede ser mucho más pertinente. No necesariamente correcto, pero sí pertinente. O sea, puede ser correcto, pero además de correcto, que sea pertinente. La pertinencia opera en contextos de circunstancia, ¿no? Y situaciones particulares. Lo que hablábamos de las heterotopologías y los lugares específicos, y que no podríamos aplicar reglas generales indiscriminadamente si no se analizaran los detalles y los casos particulares, ¿no? Bien. Entonces, si nadie tiene comentarios hasta aquí, no sé si alguien haya intentado hacer esto o haya reflexionado sobre cómo venían haciéndose las cosas o cómo han visto que se hacen algunas cosas, intentarlo de otra manera, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a proceder. Bueno, y aquí, no sé si también la gente que aquí estoy viendo en el chat, toda la gente que decía que tener derecho a no votar, no sé si también quedó clara la idea de por qué tener derecho a no votar no es un contrario sensu adecuadamente. El contrario sensu es una fórmula lógica, no es una fórmula retórica. En una fórmula retórica es un poco más ambigua, pero como fórmula lógica es muy precisa, es negar algo, ¿no? Como lo estaba diciendo Ana Gabriela, ¿no? ¿Está jugando o no está jugando? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Es culpable o no es culpable? ¿No? Meter elementos terceros sería hablar de otra cosa, y eso ya no sería lógico. O tendríamos que someter al lenguaje de control de la lógica todo lo que estamos diciendo. Pero bueno, ya una vez que hemos platicado de esto, vamos a hablar de este estándar probatorio. Son las 8:46. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos. Regreso a las 8:51 para poder continuar con esta segunda parte de la sesión del día de hoy. Muchas gracias.
Bueno, estoy de vuelta aquí para hablar sobre los estándares probatorios del sistema interamericano de derechos humanos. Voy a hacer una esquematización de este estándar. El sistema de valoración de la prueba considera lo que es la íntima convicción, considera lo que se llama la prueba legal y la sana crítica. Y dentro de las reglas de la sana crítica hace una subdivisión, donde se da en las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia común y la motivación de valoraciones de la prueba. Vamos a ir explicando esto de una manera básica. Pero bueno, vamos a ver. Las reglas de la sana crítica, como las entiende la Corte Interamericana y el sistema interamericano, también la Comisión, considera que las reglas de la sana crítica tiene inmersas las reglas de la lógica. Y ahí habla de la regla de identidad, la de tercero excluido y la de no contradicción. Ahorita voy a explicar de las otras. Como verán, estas son reglas de lógica. La regla de identidad. La regla de identidad señala que algo es o no es. Y me van a entender muy bien ahora esto con lo que he estado explicando. El sujeto llegó o no llegó a las 9:15. ¿Se presentó o no se presentó? Sí se presentó, pero no se quedó, tal vez, ¿no? Entonces el principio de identidad es una cosa es o no es. ¿Llegó o no llegó? No puedes decir que llegó y no llegó. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Es inocente o no? ¿Es culpable o no es culpable? ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? El principio de identidad lo que nos dice es que una cosa es en el instante en el que se está afirmando o no es en el instante en el que se está afirmando. Por eso es muy importante lo que les mencionaba ayer. El campo de análisis de evaluación de prueba tiene que distinguir momentos o instantes. Porque gracias a que tenemos esta distinción de instantes, podemos aplicar reglas de lógica como la del principio de identidad. A las 9:15, ¿llegó o no llegó? Entonces, eso es lo que llamamos de identidad. Esta misma regla o esta misma fórmula o principio, que es el principio de identidad, ¿no? Este principio de identidad también se le llama de tercero excluido. Porque si estamos diciendo llegó o no llegó, ¿cuál es la identidad? ¿Llegar o no llegar? No existe el tercero excluido. Es decir, no, las dos cosas. O sea, no hay una tercera posibilidad. ¿Llegó o no llegó? Esa idea de tercero excluido es lo que precisa la identidad. Si llegó o no llegó, es lo que tenemos que definir. Entender la identidad de llegar o no llegar. Que alguien diga que ocurrieron las dos cosas es como una tercera posibilidad. Y en lógica no hay tercera posibilidad. En este caso, el tercero excluido, o sea, la tercera posibilidad se excluye totalmente. Porque si no, caemos en una contradicción. Sí estuvo y no estuvo. Eso sería una contradicción. Y lo que se busca en las reglas de la lógica es que no haya contradicciones. Entonces, por eso es importante definir, ¿llegó o no llegó? Y la precisión de la identidad se logra siempre y cuando tengamos esos instantes definidos, que era lo que platicaba yo el día de ayer. En la medida que yo tengo esos instantes definidos, entonces sobre el instante que el pregunto, hay una identidad y esa identidad excluye cualquier tercera posibilidad y evita que haya contradicciones. Y a partir de eso, podemos derivar otras formas de razonamiento que nos llevan a la razón suficiente. Esas son las reglas de la lógica
que el sistema interamericano está considerando como reglas de la lógica dentro de las reglas de la sana crítica. Personalmente me parece que es una apreciación sistémica que no es muy adecuada, porque una cosa es la lógica y otra cosa son la sana crítica. La sana crítica puede echar mano de las reglas de la lógica, y es aquí como lo está considerando el sistema. Luego, lo que llaman reglas de la experiencia común son precisamente estas máximas de la experiencia, que son estas pautas que obtenemos de una manera general por la experiencia que hemos tenido. Y luego entra dentro del campo de la motivación en la valoración de la prueba. Pero hasta ahí vamos a adentrarnos. Entonces, solamente he explicado dentro del sistema de evaluación de prueba que se toma en cuenta la íntima convicción, la prueba legal y la sana crítica, lo que en la sana crítica ellos consideran que tienen reglas, que son estas reglas de la lógica, las reglas de la experiencia común, que son las máximas de la experiencia, y la motivación en la evaluación de la prueba. Eso quiere decir que haya elementos que precisamente sustenten lo que se está valorando. Vamos a ir adentrándonos en esto. La apreciación probatoria de la Corte Interamericana entonces considera criterio de valoración de las pruebas ante la Corte Interamericana y el estándar de prueba de la Corte Interamericana donde se utiliza la convicción. Se debe tomar los criterios de valoración y el estándar de prueba. También hace esta distinción entre lo que es el criterio y el estándar. Aquí, por ejemplo, me gustaría señalar que en la jurisprudencia, la Corte precisa como criterio de valoración de la prueba la sana crítica, que es la apreciación racional. El desarrollo de la jurisprudencia sigue lo que se llama la sana crítica, ¿no? Y esto dice que es una distinción de lo que ocurre en otros estados. Ustedes me podrían decir, bueno, que en un proceso en la ciudad o en el país no sigue una sana crítica. Fíjense que aquí les digo que el estándar es distinto y hace precisamente esta distinción. Dice, los estados no comparecen como sujetos de acción penal. Lo que les decía yo el día de ayer, como un anuncio, es cuando la Corte está trabajando sobre un asunto, no busca un culpable, sino más bien busca la comprobación del delito o busca la comprobación de la falta o del acto de responsabilidad. Si se cometió la falta o no se cometió la falta. Es decir, el Estado mexicano no va como un indiciado a la Corte Interamericana, sino que se presentan las denuncias y la Corte Interamericana revisa. Entonces no estamos en la indagación de un culpable. Ese es un dato primero. Segundo, no es necesario que se identifique individualmente a las personas responsables de los hechos. Si se cometió la falta del ejército, de algún militar, no es que estemos persiguiendo al soldado raso Juan Jacobo Martínez, ¿no? Es el Estado mexicano, a través del ejército mexicano, cometió una falta, ¿no? Cometió una detención violatoria de derechos humanos, cometió una violación sin seguir un debido proceso y violando derechos humanos. Lo que a la Corte le importa esencialmente es que se pruebe que así fue. Si lo hizo Juan Jacobo Pérez, si lo hizo el teniente Luis Mendoza, esto a la Corte le parece algo secundario, porque lo que es importante es que el sujeto pasivo, quien haya recibido el daño, pueda comprobar y poner de una manera demostrativa que efectivamente fue víctima de una violación de derechos. Entonces, el Estado no comparece como indiciado y mucho menos sus integrantes particulares.
No tienen aplicación los principios de presunción de inocencia o el de indubio pro reo, porque como no hay un indiciado, no se presume la inocencia de nadie. No se presume la inocencia, o sea, no se presume la inocencia del Estado mexicano. Lo que estamos indagando es si se cometió la violación. Entonces, el Estado mexicano, por ejemplo, no acude, no hay un representante como un indiciado, como un detenido, ¿no? Tampoco los presuntos responsables operativos, ¿no? Sino que fue el ejército mexicano del Estado mexicano, ¿no? Y obviamente, pues, como no se está persiguiendo eso, pues nadie puede ser sujeto de inocencia, ¿no? No hay presunción de inocencia. Y dice también estos criterios. Tampoco se aplica el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, pues es suficiente que el juzgador llegue a la convicción de que son veraces o verosímiles los hechos y violaciones alegados en el caso concreto. Entonces, como verán ustedes, la Corte sigue estos criterios de valoración con una sana crítica, dirigidos y enfocados a verificar que efectivamente ocurrieron los hechos de las violaciones. No se sigue a nadie, pero si efectivamente ocurrieron, entonces sí hay una observación que debe hacerse. Y esta observación llega a una sentencia en donde el Estado mexicano, que no es propiamente un indiciado ni sus personajes, deben acatar el resarcir los daños. Si ven ustedes, esta es una lógica distinta. Y en este caso, el estándar de prueba sigue lo que llamamos la probabilidad prevalente, que consiste en que efectivamente se cometió la falta. Una situación, por ejemplo, estos casos de detenciones ilegales o violaciones a integrantes de grupos indígenas, de pueblos originarios, plantea la probabilidad prevalente de que sí se cometieron estas fallas. Hay hipótesis posibles y lo que se busca es, mediante el estándar probatorio, verificar que la mecánica de hechos es tal como se asume en la narrativa de los denunciantes. Esta verdad judicial debe acercarse lo más posible a la verdad material y la verdad histórica, o una verdad de facto, por lo menos en cuanto al daño que se le haya hecho a la víctima, al sujeto pasivo. Dentro del estándar probatorio que sigue estos criterios de sana crítica, y fíjense, la sana crítica entonces no busca al culpable, busca la comprobación de los hechos. La aplicación del criterio de la sana crítica se señala que atiende a la gravedad intrínseca de la violación y toman en cuenta procesalmente 7 variables. Fíjense, esto es interesante porque esto no ocurre en nuestro sistema, pero, por ejemplo, si yo quiero investigar e indagar si efectivamente ocurrieron los hechos, hay 7 variables con las que opero yo esta sana crítica. 1. La prueba rendida ante la Comisión Interamericana y sus conclusiones. Antes de llegar a la Corte Interamericana, los asuntos pasan por la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana puede hacer algunas recomendaciones. La Comisión Interamericana revisa alguna prueba y da una recomendación. O simplemente no atiende ya más el asunto porque no ve que sea trascendente, pero sí hace el análisis. La Comisión Interamericana es un paso previo antes de que el asunto llegue a la Corte Interamericana.
De hecho, para que un asunto llegue a la Comisión Interamericana, tiene que agotar todos los recursos de la instancia nacional. Entonces, ya una vez que agotó todos los recursos de la instancia nacional, es decir, que hasta la Suprema Corte en México, por ejemplo, se agotó el recurso y no funcionó, entonces se puede acudir a la Comisión Interamericana. Ahí puede ser un paso largo, pueden ser de entre 5 y 10 años. Y ya una vez, si no se ha resuelto ese asunto, puede llegar y escalarse hasta la Corte Interamericana. Pero es como el paso natural. Primero la Comisión y luego la Corte. Ahora, se pueden considerar las pruebas que se presentaron a la Comisión. Pero ya una vez que llega a la Corte, no necesariamente, como en el proceso en México, solamente puede valorar las pruebas que pasaron por la primera instancia, ¿no? Como esta no es una segunda instancia, la Corte Interamericana puede revisar pruebas que se le presenten por primera vez. Entonces, puede tomar las pruebas rendidas ante la comisión. Luego puede tomar pruebas que exclusivamente se le están presentando a la Corte, sin que se hayan presentado a la comisión. Esto es una cosa muy importante. Puede haber prueba nueva, ¿no? O prueba superviniente. Declaraciones rendidas ante la Corte. Que esto es lo que, por ejemplo, vimos en México cuando vino a sesionar la Corte Interamericana a México. Vino un par de días, me parece. Se hicieron se tomaron las declaraciones en la Biblioteca de México, allá en la Ciudadela. Pues pudimos ver que estaban tomando declaraciones, se rindieron declaraciones ante la Corte Interamericana. Fue un momento procesal en que se tomó en cuenta esas declaraciones y había aquí las personas que declararon sobre el asunto que estaba llevándose. Si yo mal no recuerdo, era sobre un asunto de República Dominicana, de unos migrantes que habían venido a Santo Domingo, a Haití, perdón. Prueba circunstancial, los indicios y las presunciones. Esto, como estamos buscando solamente que se hayan presentado las violaciones, cualquier indicio, ahora sí, cualquier prueba circunstancial puede ser considerada como objeto. Fíjese que esto es interesante porque decíamos que cuando tenemos un indiciado, tenemos un detenido, la prueba circunstancial no es suficiente porque faltan elementos. Pero cuando no atendemos a buscar la culpabilidad de alguien, sino determinar si ocurrieron los hechos de facto, a veces explorar el hecho de facto solamente se puede ubicar con ciertas presunciones, con ciertos factores circunstanciales. Esto haría muy laxa la forma de revisión, de comprobación, diríamos, de la realización de una violación. Pero precisamente como lo que buscamos es ver que se haya realizado el daño, cualquier mínimo indicio que pudiera indicarlo y que pudiera servir de elemento satisfactor de que efectivamente ocurrió con una razón suficiente, esta prueba circunstancial y los indicios pueden ser validados y para que a partir de ellos surja un mayor análisis, ¿no? Y esto nos lleva a las implicaciones de un contexto. Si las circunstancias, los indicios, las presunciones en este microcosmos analizado del caso particular tienen una coherencia, ¿no?, que pueda de algún modo servir de pretexto en el contexto de un daño realizado, la Corte lo toma en cuenta. Es en favor de la víctima o de las víctimas, no tanto para buscar al culpable.
Esto es lo que le da un carácter importante al asunto, porque valoramos pruebas no para culpar a alguien, sino para determinar si ocurrieron los hechos. Y fíjense que en este caso, la Corte Interamericana está fungiendo como una especie de fiscal en la que trata de determinar que efectivamente ocurrieron los hechos, pero no determinar la responsabilidad de un sujeto en particular. Como son daños de derechos humanos que supuestamente están protegidos y tutelados por el Estado, y el Estado es una entidad abstracta, no es un sujeto particular, y los operadores de la nación, los operadores, no me refiero a los siervos de la nación, me refiero a los operadores del sistema político mexicano, ¿no? A los servidores públicos que están fungiendo. La Corte Interamericana atiende al deber de tutelar y de proteger esos derechos, en la que debería considerar al Estado mexicano, y hay que ver las resoluciones que tiene el Estado mexicano, que se le han puesto al Estado mexicano o a los demás estados, en qué alcance están. Sobre todo son para que se tomen acciones afirmativas y se deje de victimizar a la parte que efectivamente está resultando ser comprobada que está siendo victimizada por esas operaciones violatorias de derechos humanos. Otro par de cosas que pueden utilizarse son documentos de los casos a nivel interno, que incluso puede ser documentación pública o privada. O sea, puede considerarse documentación que no sea exclusivamente del sector público. Pueden ser incluso notas periodísticas, pueden ser reportajes, todo este tipo de material puede ser importante, ¿no? Si hubo periodistas que hicieron reportajes, o bueno, hubo periodistas que hicieron comentarios, o hubo reporteros que hicieron reportajes sobre trato a inmigrantes, desapariciones, todo este tipo de cosas ayudan a reforzar contextualmente una situación. Entonces, esos pueden ser documentos internos, ¿no? Pueden ser documentos de operatividad, decisiones que se hayan tomado, incluso revisar si se ha hecho algún gasto para hacer ciertas acciones o ciertos actos que puedan ser objeto de responsabilidad. Y luego, este es otro punto que es muy importante, pero es un océano brutal: el enfoque de género en casos de violencia contra la mujer. Si ya el estándar probatorio tiene esta apertura, todavía hace una rúbrica importante en su análisis en materia de violencia contra la mujer. Todo el tema de violencia de género es un aspecto altamente relevante. Y les voy a decir por qué. Y sobre todo van a entender ustedes por qué estos estándares son importantes. Porque muchas veces, si no es que en la mayoría de los casos, la violencia contra la mujer o la violencia de género en general, pero en particular la violencia contra la mujer, es en la mayoría de los casos intangible. Es un intangible que, aunque no se puede cuantificar, y medir cuantificablemente o perceptiblemente, se da, sí se puede inferir a partir de ciertas expresiones, situaciones, conductas y circunstancias. Esto lo puede entender muy bien gente que ha estado vinculada con la violencia de género. A mí personalmente me ha tocado dictaminar situaciones en las que se ve que hay intangibilidad. Hubo un asunto muy interesante que llegó a la Corte Interamericana sobre una mujer, chofer de camión, que
que quería trabajar como empleada en una compañía de camiones. Estaban las plazas abiertas y se hicieron los exámenes. Ella fue la única mujer que se presentó a solicitar el trabajo. Y se hicieron las pruebas. Ella hizo la prueba escrita, hizo la prueba de manejo, tenía las condiciones para poder dedicarse a ser camionera, ¿no? Y al final del examen le dijeron, nosotros nos comunicamos con usted, ¿no? Y nunca más le volvieron a hablar. Y ella pidió, fíjense, pidió que se le explicara por qué no se le había llamado y se había contratado a otros hombres. Y se le dio la explicación de que pues la compañía vio los resultados de los exámenes y vio las competencias y las facultades de los otros compañeros y prefirió contratarlos ellos que a ella, ¿no? El asunto llegó y escaló, incluso en la Corte, que fue un asunto en Argentina, la Corte Superior, el Tribunal Superior de Justicia de Argentina, la Suprema Corte de Argentina, donde también se falló en contra de ella. Y el asunto llegó a la Corte Interamericana. Y fíjense que dentro de las pruebas que se presentaron estaban los exámenes. Y ella salió por encima de todos los otros compañeros, incluso los que se habían contratado. Es decir, ciertamente quedó tal vez 1 o 2 lugares abajo, pero de otros 3 o 5 que se contrataron también, ella estaba arriba de ellos. Entonces, al no haber otro parámetro más que el indicador de que sí había salido mejor en el examen y había salido mejor evaluada en la conducción del camión, se consideró que efectivamente el hecho de no haberla incluido dentro de la lista era una forma de discriminación, era una forma de indicio, ¿no? Ahí se marca una violación, ¿no? No estamos yendo en contra del que le hizo el examen, no estamos yendo en contra de quien le dijo que le iban a hablar después, ¿no? Es precisamente una violación a sus derechos humanos. Y esto es lo que ve la Corte Interamericana. A ver, aquí ya en el chat alguien está poniendo, José Pablo Espinosa dice, doctor, ¿sería tan amable de proporcionar la presentación para profundizar su contenido? Con todo gusto se las hago llegar. Encantado de la vida, José Pablo. Luego, Claudia Adriana Chávez Escamilla. Entonces, estas facultades discrecionales del juzgador se remiten en las máximas de la experiencia lógica y sana crítica. A ver, estas facultades discrecionales del juzgador se remiten, diríamos, Claudia, que tienen su base en la experiencia, la lógica y la sana crítica. Operan con ellas, ¿no? Las facultades discrecionales tienen que maniobrar en esos márgenes, en los de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. O sea, sí es libre de operar, pero tiene ese margen, ¿no? Sí, dígame. No, sí, gracias. Es que como antes de concluir el tema, dijo que de las facultades discrecionales del juzgador se trasladaban a las máximas experiencias y sana crítica, sin que quería tenerse ya bien claro esas... Bueno, Claudia, pero esto en el estándar probatorio de la Corte Interamericana, ¿eh? Ok. Sí, en el estándar probatorio, por eso hice la distinción. La lámina que le presenté es en el estándar probatorio. Y es como ellos lo están calificando. Es un tema de clasificación, ¿no? Pero es como lo están tomando los de la Corte. Perfecto, doctor, gracias. ¿Sí? Gracias a usted. Déjenme presentarles algunas consideraciones. Miren ustedes, vamos a ver un par de estos criterios. ¿Sí? ¿Quieres que vaya o qué? No. Miren, vamos a observar aquí. Perdón, a ver. Se acabo de ver que aquí Ana Gabriela también mencionó. ¿Qué alcance tienen estas facultades discrecionales en el estándar probatorio?
Ana Gabriela, ¿puede ser más específica dentro de la operación de la Corte Interamericana o dentro de lo que es nuestro sistema local? En ambos, doctor, ya que, bueno, creo que esto de las facultades discrecionales del juzgador o de la corte, pues se extienden hasta un punto donde no tienen límites, a mi parecer. Por eso quisiera conocer su opinión. Bueno, mire, mi opinión es que a mí lo que me parece que es muy revelador de los criterios, de esos estándares para la Corte, es que ayudan a ponderar la factibilidad de los hechos violatorios, que efectivamente hayan ocurrido los hechos violatorios. Si usted recuerda la primera sesión, hablé sobre quién tenía la carga de la prueba y que dependiendo del sistema estaba la carga de la prueba. Si era un sistema de proceso al modo de tópica aristotélica como el inquisitorial, o era un sistema como el adversarial, en el que las partes, el que afirma, lleva la carga de la prueba. En este sentido, el que denuncia, ¿no? El que denuncia teníamos que tiene la carga de la prueba. Si está afirmando que se ocurrió alguna falta, algún delito, tiene esa carga de la prueba. Ahora, en materia penal o en materia civil o mercantil, donde se busca la responsabilidad, buscamos los actos que efectivamente confirmen que el indiciado o el presunto responsable cometió el acto. Pero fíjese que la mecánica de valoración de prueba de la Corte Interamericana lo que quiere es confirmar que el hecho o el daño haya ocurrido. Que el hecho o el daño haya ocurrido. Es como una cuerda separada del asunto. Y esto es interesante porque a un juzgador en un sistema local, fíjense, si yo no tengo elementos para comprobar la responsabilidad y la culpabilidad del detenido, del indiciado, del demandado, pero tengo elementos siguiendo este estándar probatorio que me indiquen que efectivamente hubo una violación. Y en ese criterio, fíjese que no estoy operando la discrecionalidad en contra del indiciado, sino que estoy operando esta discrecionalidad para confirmar que hayan ocurrido los hechos en realidad, independientemente de la responsabilidad. Ante esto no hay un límite, o sea, procesalmente no puedo yo no contemplar eso, ¿no? A mí la ley me dice que sea riguroso, el código ética me indica que sea exhaustivo en el estudio. Y entonces, aunque yo estas facultades discrecionales las extienda, que no se deben aplicar al indiciado, pero que sí se puede aplicar, no me dicen que no se apliquen en el otro, ¿no? Pero me exige que sea riguroso, puedo extenderme porque no tengo esa limitación, ¿no? O sea, la ley me señala hasta dónde debo limitarme, pero puedo extenderme en esa observación y ver que efectivamente el daño se haya realizado. No violo el derecho del indiciado, sino que estoy analizando que el hecho se haya dado en la realidad. En la Corte Interamericana esto podría llevar precisamente a esta conclusión. ¿A mí qué me permitiría como operador jurisdiccional regional? Advertir que aunque no se dan los elementos para consolidar la responsabilidad, para determinar que efectivamente hubo un responsable, sí puedo ver que se dio efectivamente esta violación. Y tal vez señalar, y esto es importante porque la sentencia podría ser muy sólida en el sentido de que sí se hizo un daño, pero no queda comprobada la responsabilidad o la culpa del indiciado
en este caso particular. Pero ¿qué puedo estar haciendo yo? Puedo estar sentando bases para una instancia superior. Creo que eso es una labor muy importante. Siempre pensamos como juzgadores en una primera instancia, que nos revoquen o no revoquen la resolución. Pero es interesante porque aunque fuéramos a una segunda instancia y la revocaran, dirían, bueno, sí, o no la revocan, pero encuentran elementos que podrían ir escalando a otra instancia para hacer otra apreciación, que agotándose en la Suprema Corte, dan elementos para llegar a una comisión o una corte interamericana. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Estoy como facilitando el trabajo a la comisión en el futuro, ¿no? Y es una muestra de que no hay una arbitrariedad absoluta, ¿no? Porque aunque pueda demostrarse efectivamente una violación, tal vez no pueda demostrarse la culpabilidad. O sea, hay que distinguir esas dos cosas, ¿no? Claro que por economía judicial, pues nada más hay que determinar la responsabilidad en orden del indiciado. Pero creo que es interesante que se pueda hacer este ejercicio en paralelo, ¿no? En materia de la Corte Interamericana, ahí no hay límites. Las facultades discrecionales se extienden por todos lados. No sé si con eso respondo a su pregunta, Ana Gabriela. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, les decía, me gustaría compartir con ustedes un par de láminas extras. Bien, aquí está, ¿no? La prueba rendida ante la Comisión Interamericana y sus conclusiones. La Corte no actúa con respecto a la Comisión en un procedimiento de revisión, de apelación u otro semejante. Es lo que les decía, no es como en nuestro sistema que solamente puede operar a partir de las pruebas que se presentaron en una primera instancia. Su jurisdicción plena para considerar y revisar in toto lo procedentemente actuado y decidido por la Comisión resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional de la materia. Entonces, la comisión no es una primera instancia. Bueno, sí es una primera instancia, pero no procesal, en cuanto que sea como la Corte Interamericana, ¿no? Sino que es una antesala. Es como si fuera lo que llaman el pretrial en inglés, ¿no? El reglamento de la Corte autoriza que las pruebas rendidas durante el trámite del caso de la comisión sean incorporadas al expediente de la Corte siempre que hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios y salvo que el tribunal considere indispensable repetirlas, ¿no? Y también a su vez el tribunal puede también diferir de las conclusiones establecidas por la comisión en cuanto al peso probatorio que dio a la prueba y el estudio de la admisibilidad en el fondo del caso. Como verán, no necesariamente quiere decir que se considere la prueba y ni la forma en que lo ponderó la comisión, ¿no? La Corte todavía tiene esta apertura y haciendo más referencia a lo que preguntaba Ana Gabriela, precisamente se extiende, tiene un poder muy extenso en el que no se limita a lo que en otros campos procesales pudiera establecerse. Bueno. Básicamente estas son los criterios y los estándares que debe considerarse. Creo que es un aspecto muy innovador y que, aunque no se aplica en el sistema procesal mexicano, ahora sí que repito mi opinión de lo que le plantea Ana Gabriela, efectivamente es algo que podría ser un buen ejercicio de que permitiría hacer una exhaustividad del asunto que el Código de Ética obliga. Hay que ser exhaustivos, hay que ser rigurosos en la investigación, no solamente para determinar la responsabilidad, sino que efectivamente se haya dado este daño. Y creo que en materia probatoria nunca nos enseñan estos aspectos. Por eso creo que es relevante en el temario que se haya incluido los estándares probatorios de la Corte Interamericana, porque nos dan una gran lección de cómo se pueden ponderar pruebas y valorar pruebas que no solamente tengan que ver con la responsabilidad de una persona en particular, sino que efectivamente hay una responsabilidad existente por
una violación que se haya hecho de facto. Por una serie de cuestiones técnicas voy a tener que abandonar la sesión un poco antes, pero no quiero irme sin preguntar si hay algunas otras preguntas o comentarios antes de que terminemos la sesión el día de hoy. ¿No? Pablo Montenegro, levantóse la mano. Adelante, Pablo. Sí, doctor, ¿qué tal? Ya nada más para terminar lo que estaba comentando, doctor, referente a lo de la camionera de acá del estado de Argentina. ¿En qué sentido entonces se pronunció la Corte? ¿Sí fue fue la discriminación de sus derechos? ¿La Corte Interamericana? Ajá, del La caso Corte que me estaba Interamericana poniendo sí. del ejemplo. Sí, la Corte Interamericana sí consideró que se violaron sus derechos, que además se violaron de una manera que es intangible, porque ella nunca tuvo acceso a sus evaluaciones en ninguna de las instancias nacionales. Y ella, de algún modo, quería como una explicación racional de por qué no se le había contratado. Incluso la Corte Suprema, la Suprema Corte de Argentina, afirmó que había un derecho de la camionera a contratar, era un derecho que tiene la gente a contratar a quien ellos quieran, ¿no? Pero lo que es interesante es que ese derecho a contratar libremente fue una operación, fue un acto que implícitamente, por los indicios que se están presentando, fue violatorio de derechos humanos y violatorios de los derechos de esta mujer, porque no se justificó racionalmente su no contratación. Entonces hubo una violencia intangible que estaba invisibilizada. Como no tengo obligación de decirte por qué no te contrato y yo tengo derecho a contratar a quien quiera, pues el hecho de que ella se haya presentado en su calidad de mujer y que no se le haya contratado habiendo pasado los exámenes, ella solo lo único que quería saber es si había pasado o no pasado los exámenes, o en todo caso como una retroalimentación para ver qué oportunidades tiene de mejorar. Y en toda esa operación, nadie a nivel nacional le concedió esa opción. Lo interesante es que llegó hasta la Corte. Este asunto me tocó verlo en un congreso internacional que hubo en Washington en el 2016. No, el 2015. Fue un asunto que se llevó en el 2015 o 2016. Fue el primer congreso internacional de juezas y jueces que incluyó a juezas y mexicanas. Y me tocó acompañar a mi jefa, la consejera Hernández Álvarez, y estos eran uno de los casos que se analizaban por parte de Argentina sobre violaciones a derechos humanos de la mujer. Fue muy interesante. Déjeme ver si cuento con el documento, seguramente lo voy a tener allí entre algunas cosas que tengo cuando estaba yo en el Instituto de la Judicatura, en el Consejo de la Judicatura Federal, y con todo gusto a la vez que les voy a compartir estas láminas, les comparto el caso ilustrativo, porque creo que es muy interesante ese caso. Y como ese hay otros más. Hay muchos casos en África. Hay un par de casos en África muy interesantes también sobre esta violencia a mujeres que invisibiliza los daños. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario antes de que nos vayamos? ¿No? Pues les agradezco mucho su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés. Pablo, adelante. Por último, doctor, sí tenía una pregunta, nada más que fue de clases anteriores. En lo particular para usted, doctor Juan, ¿qué es mejor ahorita en la práctica en materia electoral? De lo que usted hablaba, ¿el modelo inquisitorio de Aristóteles o el modelo adversarial que planteó en su momento Platón? Para usted de manera particular, aterrizándolo en la materia electoral. Es una pregunta difícil, ¿eh? Mire, yo creo que en materia electoral,
Es que, mire, la materia electoral es muy amplia, tiene muchas cosas técnicas, muchos tecnicismos. Y como está estructurada la ley, me parece que en razón de un orden democrático y garantizar las condiciones democráticas, técnicamente hablando, el sistema aristotélico es muy bueno. Es muy bueno. Porque, le voy a decir por qué. En un sistema adversarial en el que estamos en igualdad de oportunidades, el tema es que en un sistema adversarial tendría usted que probar violaciones, hechos, y además estaría haciéndose un recuento en la mayoría de los casos. Revisar lo que ocurrieron en ciertas casillas, en ciertos actos. Me imagino que, por ejemplo, estamos hablando del caso de delitos electorales, ¿no? O el caso de faltas electorales. El tema ahí es que históricamente, simplemente denunciar que hubo un fraude, pues ahí el problema es que se pruebe. En un sistema adversarial habría que probarlo. Y la valoración de las pruebas sería costosísimo. Si ya de hecho nuestras elecciones son muy caras, llevar a cabo un proceso de revisión sería muy costoso. Tal vez la economía procesal, y lo digo desde ese punto de vista, en cuanto a una economía procesal, el modelo aristotélico sería muy interesante aplicarlo. Claro, habría que establecer ciertos candados y implementar en el sistema aristotélico ciertas excepciones, como esto de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Esta teoría dinámica de la carga de la prueba, que se revierta a quien deba de probar. Esto no lo tenía el sistema aristotélico, estas cosas se podrían implementar. Y en ese sentido, esas implementaciones del sistema aristotélico creo que podrían ayudar a mantener esta economía procesal, pero además darle una seguridad a los operadores jurisdiccionales y también a los justiciables. Entonces, dejarlo abierto a un sistema adversarial creo que sería muy costoso y de una manera muy económica. El sistema inquisitorial creo que sería mucho más factible siempre y cuando se abrieran estas innovaciones que creo que serían muy pertinentes, ¿no? Esa es mi opinión, así a bote pronto, ¿no? En un sistema de igualdad, pues tendríamos que operar un sistema adversarial, pero también le voy a decir por qué no es muy prudente. En un sistema adversarial opera muy bien cuando tenemos dos individuos, pero cuando hablamos de partidos políticos, de fuerzas políticas, es muy complicado, es muy complicado. Por eso creo que el sistema adversarial, el sistema tradicional es mucho más benéfico para estas operaciones. Pero bueno, ya me hizo usted decir cosas que no debería decir, porque ya esa era mi opinión. ¿Bueno? Pero le agradezco el comentario. Gracias, doctor. Bueno, pues ahora sí, les agradezco mucho su generoso tiempo, que tengan muy buena mañana. Nos vemos. Gracias, doctor. Buen día a todos.